Hola Nikki. Hola, Tom. Nikki, ¿qué te parece si conversamos un poco acerca de la historia de la contabilidad para que nuestros amigos aprendan un poco el día de hoy? Ok, Tom, vamos. La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En efecto, desde que el hombre es hombre y aún mucho antes de conocer la escritura, ha necesitado siempre de llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio, así como los bienes que recolectaba, cazaba y elaboraba y consumía, esos bienes que él almacenaba y que prestaba, bienes que daba también en administración. Sin embargo, la historia de la contabilidad tengo entendido que comprende actualmente no solo el estudio de la evolución de las técnicas contables, sino también el de la organización y las técnicas de gestión y control empresarial, que forman un todo con la organización contable instrumentada, así como el de las operaciones reflejadas en los registros de cuentas. Tienes toda la razón, Nicky, y para realizar un enfoque más acabado, tratamos de clasificar la contabilidad en diferentes etapas históricas. Estas son la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Comencemos hablando de la Edad Antigua. Los primeros registros de actividad contable datan a partir del año 8000 a.C., en la tierra que se conoce Uruk. Eso es una ciudad de la antigua Mesopotamia, lo que actualmente es territorio de Irak. Estos primeros registros consistían en fichas de barro que se guardaban en receptáculos de barro también y eran utilizados para el cálculo del patrimonio. Por ejemplo, una de estas fichas representaba un buey. Si ese buey era transferido a otra persona, también era transferida consigo la ficha, que lo representaba a otro receptáculo, registrando así el evento que estaba sucediendo. Existen también otras investigaciones que nos han permitido afirmar otros rastros más antiguos que demuestran actividad económica y contable. También son de la antigua Mesopotamia, pero se tratan de los primeros documentos escritos y son miles de tablillas de acrílica con inscripciones cuneiformes que contienen únicamente números y cuentas. Estas fueron hechas hace más de 5000 años. Gracias a estas investigaciones también se estima que la escritura debió surgir a partir del año 3000 a.C. En múltiples sociedades antiguas también se dieron importantes pasos para la contabilidad. Por ejemplo, el antiguo Egipto contribuyó a importantes avances en el libro de las ciencias contables, debido principalmente a la necesidad del gobierno para organizar la recaudación de impuestos. Los antiguos egipcios innovaron para hacer los registros contables utilizando los valores monetarios, en el caso del oro y de la plata. La contabilidad se realizaba por órdenes del faraón para tener control sobre sus tierras y cobrar los impuestos. También tener una administración sobre sus riquezas y hacer grandes monumentos y en fin. Para esto, ¿qué hacía? Bueno, pues designaba personas que en ese tiempo se conocían como escribas y eran los especializados en llevar las cuentas del Estado, de los templos y de los grandes señores. El estudio de la historia contable y del papel de los escribas nos deja por sentado que su función consistía en transcribir las órdenes, llevar registro y control en general de todas las actividades económicas que se realizaban. Esto permitía que el Estado contara con un buen funcionamiento debido al trabajo de estas personas como administradores contables, literatos o escribanos públicos, que además eran también maestros del cálculo y de la escritura. Es importante lo que me acabas de señalar, y es que estas personas se desempeñaban en todos los departamentos de la administración, incluso llegando en ciertas ocasiones a ser escribas reales, lo que les permitía dominar la administración central. Por su parte, la antigua Grecia, al ser una de las sociedades más innovadoras de su época y al crecer tanto a nivel comercial y gubernamental, se vio en la necesidad de crear un sistema contable y organizativo para manejarse a sí misma y satisfacer los dos tipos de necesidades. La contabilidad aquí entonces aparece como una herramienta de control en esos tiempos de adoración. Esta práctica se basaba en la anotación de los bienes o donaciones realizados por los fieles en un libro que se llamaba Efemérides. Era el libro en el que se recogían todas las anotaciones contables. Los primeros lugares en los que se vio preciso desarrollar una técnica contable fue en los templos helénicos, ya que cada templo de carácter importante poseía su tesoro, y este tesoro era alimentado con lo que se conocía en esos tiempos como óbolos, que eran las pequeñas cantidades con las que se contribuye para un fin determinado, de los fieles o de los estados. Poco a poco la contabilidad se fue expandiendo hacia los asuntos contables y pasó también a formar parte en sí de ellos cuando los templos mencionados anteriormente inician su vida comercial al convertirse en unos prestamistas.
De esta manera aparecen las primeras instituciones crediticias de la antigua Grecia y empiezan a ser acreedores de particulares y del Estado, dando origen a las primeras entidades bancarias. Y es que con la aparición de los banqueros también aparece un nuevo libro contable, es el que conocemos como libro de cuentas de clientes, el cual era utilizado para llevar un registro detallado con los nombres de las personas a quienes se les concedía un préstamo, además también de registrar el monto y las amortizaciones hechas al mismo. La contabilidad adquirió una importancia con el auge de las entidades bancarias y los libros contables se empezaron a usar como prueba en los juicios por demandas contra quienes incumplían con el pago de sus deudas. En la antigua Roma se preocuparon por un registro meticuloso de su patrimonio personal y empezaron a realizarse este registro utilizando tablas en cera grabada con estiles afilados para borradores y de inmediato eran transcritos para papiros o pergaminos. A nivel de administración gubernamental, los romanos tenían la figura del contador general del Estado. Este era quien controlaba las finanzas imperiales y era una de las figuras funcionarias más importantes de la máquina estatal. La contabilidad en la antigua Roma gozaba de un papel muy relevante en ella. Ya se encontraba una rudimentaria partida doble, es decir, la existencia de dos libros, uno de ellos la adversaria, lo que sería el equivalente a la caja, y el otro el codes, que eran otros asientos contables, en los cuales la contabilidad se admitía como un medio jurídico. Y el Imperio Romano básicamente lo que hizo fue tomar su cultura y organización contable de los griegos. Su sistema legal posibilitó las instituciones de un sistema monetario universal que abarcaba todo el Imperio Romano. Un sistema monetario romano era de carácter universal y se usaba como moneda de cambio y sobre todo para pagar impuestos. Para Babilonia, en el segundo milenio antes de Cristo, surgió una manera generalizada de realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de esta. Primero, título de cuenta, nombre del interesado, cantidades, total, general, etc. De esta época también data lo que conocemos como el Código Hammurabi, un código que contenía a la vez que leyes penales, normas civiles y de comercio. Esta regulaba contratos como los de préstamos, venta, arrendamiento, comisión y depósito y otras figuras propias del derecho civil y mercantil. Y entre sus disposiciones había algunas directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes debían llevar sus registros contables. Adentrándonos en la Edad Media, a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente y las invasiones bárbaras que llevaron a la drástica reducción del comercio en el continente debido a la inseguridad generalizada y la desorganización de las actividades productivas. El comercio aquí fue prácticamente inexistente, por lo que no había medio de efectuar la contabilidad. Los ataques e invasiones obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos, lo que originó la aparición de una figura conocida como los feudos. Y en esta época la contabilidad se hace de forma usual y es exclusiva del señor feudal. Un dato muy importante de la Edad Media es que la Iglesia Católica cada día tuvo más seguidores, logrando el mayor poder económico y político de la historia, lo que lo llevó a obligarse a llevar cuentas muy detalladas de sus actividades económicas, operaciones económicas que se llevaban en los monasterios. Algo muy interesante es que en Italia se ordenaron llevar los libros de contabilidad por orden de los señores feudales. El señor feudal era dueño y amo absoluto de cierta porción de tierra, a la que se le denominaba feudo. Los campesinos que trabajaban en sus tierras se convertían en sus esclavos literalmente. Por lo tanto, los señores feudales, como los comerciantes libres, usaban la contabilidad. En Italia durante los siglos VII y VIII, particularmente en Venecia, la actividad contable se convirtió en una profesión de mucho prestigio. Allí se encontraban grupos de personas dedicadas a la práctica permanente de la contabilidad. Fueron 3 ciudades italianas las que se consideraron los focos comerciales más importantes y por lo tanto focos contables. Estas fueron Florencia, Venecia y Génova, llegando a ser el epicentro del comercio, la industria y la banca entre los siglos VII y XII, constituyéndose en pioneras de la contabilidad por partida doble. En el año 1211, un comerciante florentino llevaba sus libros de contabilidad de forma tan aceptada y peculiar que dio origen a la llamada Escuela Florentina. Y en el año 1263, en España, el rey Alfonso el Sabio impuso a los funcionarios públicos la obligación de llevar cuentas anualmente. En Francia, los hermanos también Reinero y Baldo Fini, hacia el año 1300, añadieron cuentas como gastos y ventas.
pero el más conocido conjunto de libros de la época fue sin duda el que se llevó en la comuna de Génova, donde se usaron los términos debe y haber, además de la cuenta de pérdidas y ganancias. El mayor avance de la contabilidad en la Edad Media se da con la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por cliente. Y más adelante, en el año 1400, con la revitalización del comercio como consecuencia de las cruzadas, surgió la idea de la contabilidad por partida doble. La mayoría de las empresas de esa época llevaban sus libros con base en un sistema utilizado en los libros de medicina de Florencia. La contabilidad entonces por esta época continuó desarrollándose y adaptándose a las nuevas exigencias económicas, lo que generó el establecimiento de escuelas en Génova, Florencia y Venecia, siendo esta última la de mayor técnica y pionera en las prácticas contables actuales. Al finalizar la Edad Media y empezar la modernidad, época llamada el Renacimiento, se dieron avances importantes en el arte de contar. De hecho, apareció la técnica contable que revolucionó esta actividad, la partida doble. Antes, en Génova ya se hablaba del deber o el haber o de asientos cruzados. Dos acontecimientos de gran importancia sucedidos en el siglo XV permitieron un notable avance de la actividad contable, la generalización de los números arábigos y la aparición también de la imprenta. Este último desarrollo facilitó la divulgación de los conocimientos impartidos por los monjes de la época y los mercaderes, hombres pujantes en la economía. El monje Benedetto Cortugli, pionero de la partida doble, señaló el uso de 3 libros, el cuaderno mayor, diario y borrador. Para el siglo XVI ya la actividad contable se encontraba en su pleno apogeo, tanto el académico como el profesional, constituyéndose así en una herramienta de vital importancia para los sectores económico y social. En Alemania, en el año 1518, se publica un libro combinado de álgebra y contabilidad, y 7 años más tarde se escribe en Italia un tratado completo sobre la contabilidad, y en 1590 se imprime el primer estudio formal de contabilidad en español, cuyo autor fue Bartolomé Salcedo de Solórzano, el pionero de esta disciplina en España. Y en este mismo país, hacia 1591, Felipe II ordena llevar la contabilidad real por partida doble. Ahora que mencionas partida doble, me parece que es importante mencionar acerca de la partida simple y el paso hacia la partida doble. La partida simple es solo una notación y también llamada registro de caja de entrada y salida. Al final esta aporta un solo saldo de esas operaciones y solo refleja una cuenta a la vez. En cambio que por su parte la partida doble va más allá porque permite tratar con 2 o más tipos de cuenta en el mismo asiento y en la misma notación. De esta forma, gracias a la relación del llamado libro diario de asientos con el libro mayor, la contabilidad se hace un poco más sencilla. Gracias por esa anotación tan importante que me acabas de hacer, Nicky. Ahora pasemos ya a la edad contemporánea, y es que a partir del siglo XIX suceden unos cambios bien profundos originados por la industrialización y el intercambio comercial de los países europeos. Surgen las sociedades anónimas y las compañías por acciones, donde ya la propiedad no es de un solo dueño, sino de varios accionistas que dirigen sus intereses a través de otros, y esto ha influido en el desarrollo del pensamiento y la práctica contable. Y en este periodo se originan también los conceptos de continuidad empresarial y el de entidad, dos principios que han servido de soporte para normar los registros y la información financiera. Es importante recalcar algo, y es que la revolución industrial contribuyó de una u otra forma a la revolución de la contabilidad, ya que surgen nuevos elementos como el costo de producción y la depreciación, dando lugar al nacimiento de la contabilidad de costos, y que de un sistema de costo histórico evoluciona el sistema de costo predeterminado, estimado o estándar, cuya ventaja es que se puede determinar el costo anticipado sin necesidad de esperar los costos reales al final del. Además que por los cambios trascendentales que han surgido, se crean también nuevas escuelas, como la personalista, la del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Esto debido también al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas. También se inicia el estudio de principios de contabilidad tendientes a solucionar problemas relacionados con los precios y la unidad de medida de valor, apareciendo conceptos referidos a depreciaciones, amortizaciones y reservas.
Entonces el sistema de enseñanza académica se racionaliza, haciéndose más accesible y acorde a los requerimientos y avances tecnológicos. Además se origina también el diario mayor único, el sistema centralizador, la mecanización y la electrónica contable, incluyendo nuevas técnicas relacionadas a los costos de producción. Y también por los años 1900 suceden acontecimientos que actuaron de manera sustancial para que la contaduría evolucionara hasta lo que es ahora, y entre ellos se encuentran la invención de organismos que agrupan a los profesionales, el desarrollo de las instituciones académicas a nivel superior, la renovación de la literatura, la creación de normas de auditoría, el fomento de instituciones para la emisión de principios de contabilidad generalmente aceptados y las nuevas tecnologías para optimizar el proceso contable con la finalidad de brindar informaciones confiables y oportunas. Un ejemplo para esto es el procedimiento electrónico por medio de la computadora. Gracias, Nicky, por acompañarme en este recuento histórico. Entonces vemos que la contabilidad ha formado parte de la historia y la evolución del ser humano, siendo una de las disciplinas más antiguas que han existido. Y nos damos cuenta que la contabilidad actualmente resulta uno de los elementos más importantes, por ejemplo, en una empresa a la hora de tomar decisiones, porque pues a través de ella se conoce toda la situación económica, financiera y patrimonial de la misma. Así es, Tom, y gracias al avance de la contabilidad, como bien lo dijiste, que es una actividad, una disciplina inherente al ser humano, ha permitido que las actividades económicas avancen y veamos el mundo como lo es actualmente.